Bien, hoy es el primer domingo de este año. En el calendario, este no es el calendario lunar de los hebreos. Hay en algunas cosas que coinciden. Por ejemplo, la Pascua es lo mismo, porque como las iglesias son cristianas, celebran la Pascua conforme a los días de las lunas de hebreos. Por eso es que unas veces cae en abril, otras veces cae en mayo, no como el 25, que no es hebreo, entonces siempre es 25, ¿no? Bien, porque el tiempo pasa absolutamente volando, entonces vamos a leer el relato de hoy, para hoy, y doy gracias a Dios por este relato que toca en este domingo y por el relato que tocó en el último domingo del año, ¿verdad? Porque el uno y el otro son dos mensajes potentes para terminar y para empezar el año. El relato de hoy es cuando Jesús calma la tempestad, que está en Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41. Marcos 4, este es el título que le he puesto. No es Jesús calma la tempestad, es el título que resume, ¿verdad? Es largo, pero lo resume. ¿Quién es este en quien puedo confiar totalmente en medio de cualquier tempestad? Una pregunta. La respuesta la da el texto. Bien, vamos a leer Marcos 4, 35, 41. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, se llenaban de agua. Y Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así de amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? Y entonces temieron con gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este a quien el viento y la mar le obedecen? Cuando leí ya la semana pasada, ya sabía que me tocaba este texto, ya lo había leído, pues dije: mira, Dios, gracias porque has hecho coincidir lo de la semilla de mostaza como el reino de Dios, donde está hablando de que el reino de Dios, está explicándolo, es como una semilla de mostaza, es algo muy sencillo, de una forma muy humilde, de una forma desapercibida, y así empezó. El rey del reino vino en una semillita a María y creció, y después sembró esa misma semilla del reino en los discípulos sembraron al mundo, y el caso es que eso es imparable. Nadie lo puede parar. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios y Dios es todopoderoso. Y cuando Él abre puertas, por mucho que luche el enemigo, no puede cerrarlas. Y cuando Él cierra, nadie puede abrir, ¿verdad? Entonces, dije: Dios, estás hablando de que verdaderamente yo lo tomo para la iglesia, yo lo tomo para mi vida, que va a ser un día de crecimiento, va a ser un año de crecimiento. Va a ser un año porque tú has dicho, va a expandir y va a crecer. Porque ese es tu plan y tú ya se lo declaraste a sus discípulos y nos lo declaraste a nosotros. El reino se va a expandir. Empezó con unos primeros discipulitos y allí creció y estos llegaron al mundo entero y hoy día estamos aquí. Somos la prueba de que esa parábola de la semilla pequeña de mostaza es una realidad. Pero cuando leo este relato para hoy, pues entonces saco la conclusión de que va a ser un año donde el Señor nos va a poner que
tengamos fe y la usemos. Esa era la primera visión. No es que no esté pensando en que el Señor nos mande que tengamos fe y la usemos, porque eso está en toda la Biblia. Dadle vosotros de comer. Tienes que usar la fe. Pero creo que tiene un mensaje mucho más profundo y mucho más importante. Por eso es que vamos a poner atención. En esa barca, cuando se levantó la gran tempestad, no todos los discípulos eran pescadores veteranos, pero la mayoría sí que lo eran. Y no eran niños, y ya habían recibido de sus padres. Si alguna vez hacía 200 años hubo cualquier cosa, se habría transmitido. Ya sabían todos los secretos y todas las cosas que habían pasado. Esos pescadores conocían perfectamente. No estamos hablando de un océano grande, inmenso. Estamos hablando de un lago que se le llama mar, pero tenía unos 21 kilómetros de distancia. Seguro que ellos con las barcas conocerían todas las costas, las playas, las aguas profundas, los vientos cuando vienen, de dónde vienen. Conocerían todas las cosas. Estaban acostumbrados y sabían. Y es más, esta historia se ve que es verídica, porque el que la escribe, aunque fue Marcos, quizás era el dueño de la misma barca. Un pescador veterano que sabía, habla de quilla, habla de popa, habla de cabezal, habla de esto, todos los rincones de su barca. Y habla de un que le sobrevino que nunca había venido. Conocía todos los vientos y vientos peligrosos. Estos vientos eran raros, muy raros. Fijaros bien, porque el que estaba allí durmiendo en la popa en realidad era carpintero, pescador de hombres, pero no de peces del lago de Galilea. Pero es que, primeramente, esta tempestad es rara. Te diré que cuando pasan a ser discípulos de Jesús, empiezan a pasar cosas raras. Para que no te extrañes si pasan cosas raras en tu vida. En primer lugar, lo pongo como ejemplo, al principio del ministerio, pues deciden, es una llena, no es lo mismo que la día de pesca, y sabes cuándo pueden salir a pescar una cosa o pueden salir a pescar otra. No cabe duda que era el día propicio, no en esta ocasión, sino en otra ocasión, cuando ya ahora son discípulos de Jesús y empiezan a pasar cosas que no les había pasado nunca. Salen a pescar una noche propicia y no tocan ni un pequeño pez en la red. Qué extraño, dirían. Nunca nos ha pasado a nosotros, nunca nos ha pasado a nuestros padres, aunque sea un pez. Pero que para colmo, dice, llena de ramas de esas que se van al fondo. No solamente nos sacaron un pez, sino que encima hay que estar remendándolas. Eso les pasó por ser discípulos de Jesús. A lo mejor te echas atrás y dices, a mí me van a pasar también estas cosas. Por eso es que allí estaba Pedro y Andrés y da explicación de qué es lo que pasó ese día allí. Se nota que estaría en mitad del mar, ¿verdad? Por eso es que durante el día los discípulos habían estado con Jesús. Jesús estaba en la tierra, Jesús no estaba en la barca, pero era un día que habían estado un día muy ajetreado. Tú dirás, bueno, hay días que cuando estás ministrando a la gente, pues es muy agotador, pero al fin y al cabo estuvieron recibiendo muchas clases. Se pasó el día Jesús hablándole con muchas parábolas acerca del reino de Dios y después cuando ya la gente se iba, a ellos se las explicaba. Como si eso no fuera agotador, ¿no? No sé, yo cuando ya me había olvidado porque empecé a estudiar de nuevo ya de mayor cuando fuimos al Instituto Bíblico y yo te digo,
que allí salía tan agotado como cuando había trabajado más, con la cabeza cargada. Y el caso es que estaban cansados y necesitaban descansar. Jesús les había explicado mucho acerca del reino de Dios porque, o sea, dicho de otra forma, Jesús no es el profeta que explica. Jesús es el rey del reino que explica cómo es su reino, cómo se entra en él por gracia, no por obras, y cómo acaba eso no aquí, allá, y cómo Dios completa su obra. Todo eso se lo está explicando. Él es el rey del reino. Después de explicarles todo eso, ahora pasa a demostrarles. Ya no es teórica. Voy a explicaros más quién soy yo. Pero no se lo dijo así. Os lo voy a explicar quién soy yo. Dice que aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Por no andar por las ramas, ya directamente entrar al grano. ¿Verdad? Deciros que Jesús, antes de mandar, ya sabía todo. Ya estaba orquestado con el Padre hasta el momento, el lugar, todo. Jesús lo sabe todo. No ocurre nada sin que a los que le aman a Él todo colabore para bien. Y ya está orquestado con el Padre. No fue que vino la tempestad, estaba orquestada por Dios esa tempestad. Porque cuando el Señor hace algo es porque quiere enseñar algo a sus discípulos. Por eso es que lo podemos ver, que nada ocurre porque sí y el Señor lo sabe todo. Cuando esperó 4 días y murió Lázaro, Jesús les dice a sus discípulos, vamos a despertar a Lázaro. Lázaro duerme. Entonces les habla, es que ha muerto. Es más, ya hace días. Es más, llega allí y ya huele. Saben que la fe es como si con eso ya tienen garantizado el poder. La fe en sí es abstracta. El hombre no tiene poder. Sí que es cierto que la fe ejerce poder en ti, ¿eh? Si yo no me dijera, bueno, al fin y al cabo me pagarán y con eso podré pagar cosas, yo no iría a trabajar. Necesitas fe, anda, anímate, porque si no se te pasa el día y no has hecho nada. Sin fe no podemos vivir. Tiene poder. La fe abstracta, como que yo tengo fe, por tanto tengo el poder en mi mano, es mentira. El que tiene poder es Dios. Él es el que tiene poder. Por tanto, la enseñanza de aquí no está hablando en que tú tengas fe abstracta, sino que tú tengas fe en el que tiene poder. Y eso es muy importante, porque muchas veces podemos concentrarnos en desarrollar mi fe y lo que Jesús te está diciendo, quiero que me conozcas mejor. Y los llevó allí cuando Lázaro había muerto. ¿Por qué? ¿Qué quería enseñarles? Hay un propósito en todo. Quería enseñarles, no quería hablarles de la resurrección. Quería demostrarles que Él es la resurrección. Todo cuanto hace Jesús es para que nuestra fe se desarrolle y crezca en Él y en el Padre. No es para que nuestra fe crezca, es para que nuestra fe crezca en Él. En todo lo que Él ha hecho, como hemos cantado anteriormente, ¿verdad? Siempre está enseñando, siempre hay propósito. ¿Tú crees que lo del patio de Pedro fue casualidad? No, como no lo fue la tormenta. Allí le vino una gran tormenta. El enemigo vino a poner a prueba su fe y cayó. Fue vencido. Maldijo a Jesús. No quiso saber nada con él. Tuvo miedo. Dijo, yo iré contigo a la cruz.
Pero tú a la hora de la verdad, miedo. Ya estaba orquestado por el cielo. Ya estaba preparado. Porque Jesús a los que toma los prepara. A los que estima les da a conocer, ¿verdad? Pedro tenía mucha fe en sí mismo y menos en Jesús. ¿Conocéis la historia? No vamos a repetir la verdad. Pero en aquella tormenta conoció mejor a Jesús. Se cumplió la palabra de Jesús, la que yo te he dicho, tú vas a pasar esto, esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque el Señor lo iba a pasar. De Pedro ha sido pedido para ser zarandeado y yo he orado por ti. Ya estaba todo orquestado. Y al final le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo te amo, aunque te fallo. Ahora, estás preparado para pastorear mis ovejas, para pastorear mis corderitos. Cuando Jesús dijo pasamos al otro lado, Jesús sabía que iba a pasar. Jesús llevó a sus discípulos a esta situación para que conocieran mejor a Él. ¿A Él? Mejor a Él. Si lo hubieran conocido mejor, no hubieran tenido el temor. Nosotros estamos aquí hablando de esta... ¿Has pasado temor? ¿Tienes tormentas y tienes miedo? ¿Tienes inseguridades? ¿Por qué crees que hoy ha sido casualidad que toque también este tema? Jesús te está hablando. Quiere que lo conozcas mejor. ¿Por qué Jesús escogió la noche? ¿Por qué Jesús escogió cuando todos estaban cansados de un día que ellos no pudieron dormir? Porque si Jesús estaba cansado, también estaban ellos. ¿Por qué? La noche era perfecta. La noche era perfecta. Yo casi seguro que era un día de sol de luna que brilla, el agua estaría plana y aprovecharon, mira, salimos de aquí y hasta cierto punto ya es un descanso. Y vamos allí a descansar al otro lado, Vamos allí. Todo estaba preparado. Los veteranos no lo percibieron. La tormenta vino de repente. El cielo estaba orquestado. No conocían. ¿A quién no conocían? ¿Por qué le pasan estas cosas a las personas que han entregado sus vidas a Jesús? ¿Qué pretende Jesús con todas estas cosas? Dice, despidiendo a la multitud, tomaron como estaba a Jesús en la barca y había también con él otras barcas. Yo cuando estaba leyendo esto, estas otras barcas habla de todos los demás discípulos, de nosotros, nuestras barcas, todos los demás que siguen a Jesús, también van a pasar por tormentas. También en sus vidas van a venir esos problemas. También el Señor va a llevarlos a que la prueba de nuestra fe va a crecer. Van a perder menos confianza en sí mismos, como Pedro, y van a empezar a confiar en Jesús. Tú sabes todas las cosas. Esas barcas me hablan del resto y nos habla de nosotros. No estuvimos allí, pero sí estamos en medio del mar de este mundo. Y Jesús, con el Padre, lo coordina todo, para que todas las cosas, para los que aman a Dios, sean conforme, para bien, conforme a su propósito, no conforme a nuestro propósito. Y por eso es que el Señor prueba nuestra fe. Pedro se hundió. ¿Por qué se hundió? Por mirar las olas y el viento. Pero Pedro andó. ¿Por qué andó? Cuando miraba a Jesús. ¿Crees que está escrito ahí por casualidad? ¿Crees que esa historia pasó por casualidad? ¿Crees que ese arrebato de fe de Pedro pasó por casualidad? ¿O no lo indujo el Espíritu Santo para mostrarte que el Espíritu quiere que caminemos? Pero no es mirando esas cosas que nos da temores. Los israelitas
se desesperaron, se llenaron de temor cuando llegaron los espías, los 12 espías. Cuando oyeron las olas y el viento de aquellos 10 espías. Hay gigantes, nos comerán, nos machacarán. Y dice el texto en Números 14, 2 y 3, ojalá hubiéramos morido en Egipto. O este desierto, ojalá hubiéramos muerto, no en este desierto. Porque nos ha traído Jehová a esta tierra para caer a espada. Jehová los trajo. Cuando oye las olas, Jesús va a decirle, te voy a dar una lección. Amados míos, os voy a dar una lección. Yo. Fijaros que además, en todas estas historias, y en la historia de hoy, ¿quién es el que toma la iniciativa? Jesús. Llegaba la noche y dice, ahora pasamos. ¿A dónde pasamos? Al otro lado, a la otra orilla. Pero Jesús había dicho, yo estaré con vosotros. Eso lo dijo posteriormente, pero es lo mismo. Porque Jesús dejó de estar físicamente para estar con el Espíritu. Y dice, y encima os conviene, porque estaré dentro de vosotros, no fuera de vosotros. Por eso es que mi Espíritu os guiará, los que aman al Señor, todas las cosas. Dice el texto, sigue leyendo, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Piensa una cosa, yo he estado. No cabe duda que es muy difícil que venga un tsunami en el mar de Galilea, ¿no? No hay suficiente mar para eso. Pero el viento es terrible. El viento tiene mucha fuerza y empuja el agua. ¿No habéis visto cuando está en la playa y se cae una pelota de esas que no pesan nada y hace viento y por muy nado que rápido la pelota se va? Eso hace sobre la capa. Si el viento viene hacia allá, ¿ves? Empuja la capa, pero como la de abajo está más quieta, la de arriba choca con la de abajo y ¡guau! Y se levantan las olas. Yo he estado en una barca entre ola y ola. Ver aquí cuando estás abajo como un volumen de agua viene. Lo que pasa que claro, como flota, luego sube para arriba. Pero si eso deja de flotar y se llena de agua, y más que eran de madera, no es que, y eran de madera, quedan allí en medio de aquel lugar. Las olas te suben, cuando una ola te sube, luego cuando bajas, la fuerza de la bajada sigue empujándote para abajo y es imposible. Aun siendo pescadores, saben que ahí no salen. Cuando ya la barca se ha llenado de agua, ya no tiene ningún sentido. Por eso es que se levantó una gran tempestad de viento, echaba las olas de la barca de tal manera que se anegaba. Precisamente el jueves, nuestra hermana Viviana estuvo hablando de esas tempestades que vienen sin que te lo esperes y que en cualquier momento pueden venir. ¿Cómo les vino? De sorpresa. Dice que todas las pruebas son para probar nuestra fe, ¿verdad? No sé por qué tempestad puedes estar pasando, pero si estás pasando por alguna tempestad, podrías ponerle nombre a quienes están pasando una tempestad en su matrimonio, otro con los hijos. Oye, ¿podés quitar el aire caliente? Yo me caliento hablando. Bueno, pues ven y continúa tú. Bien, fijaros bien. Sí que estamos pasando por tempestades. ¿Le puedes poner nombre? ¿Es una enfermedad? Ponle nombre a tus tempestades. Ponle nombre. ¿Preocupaciones? Ponle nombre. Puedes ponerle nombre. Por eso es que
Jesús llevó a sus discípulos a la tempestad que él tenía ya preparada con el Padre. Y en todas ellas tiene un propósito. Tienes que empezar a tener que verdaderamente tiene un propósito. ¿Cómo puedes pasar las tempestades sin temor? Porque el yo soy es el que está allí, ha orquestado. Nada ocurre, ni un pelo de nuestras cabezas. Jesús enseñó bien clarito a sus discípulos. ¿Quién era Jesús que estaba en la barca? ¿Quién era? Jesús, ya lo estuvimos estudiando, lo dice bien claro, él se presenta el yo soy que sacó el Jehová Dios yo soy, el mismo Jehová Dios que creó todas las cosas y el Jehová Dios, Jesús es el Jehová Dios que se paseaba con Adán y Eva en los jardines. Por eso es que aquí ellos no lo sabían, los discípulos. ¿En qué pensaba Jesús? Porque aunque él estaba en condición de hombre, yo con los años, igual como formo parte del segundo Adán, veo en mí el primer Adán. Lo veo. Y tan unido al primer Adán que puedo decir, Padre, perdóname, porque pequé contra ti en el Edén. Somos un cuerpo con el primer Adán y ahora somos un cuerpo con el segundo Adán, ¿verdad? Entonces, te voy a decir una cosa. Allí había una tormenta. En el Edén hubo una gran tormenta. Y era de muerte. Y Dios ya les dejó. Y Jesús estaba allí. Y en aquella murieron eternamente. Aquello fue una tormenta de verdad. Pero el Creador profetizó que de la mujer, no del varón, nacería el Salvador, nacería un Mesías. Y el Mesías está allí, en medio del mar, llevándolos a una tormenta. Y en aquella vez fue dejado porque ellos tenían que pasar. Y ahora como lo han aceptado el regalo de Dios, han aceptado el reino de Dios, le dice, yo ahora estoy con vosotros. No es el hombre el que tiene poder sobre las tormentas. Es Jesús, el yo soy, el que tiene el poder. Ellos en ese momento no sabían que el que estaba allí fue el que dijo, sea la luz. Ya no es al viento, cállate. Estamos hablando de un universo ahí que está. Y dice, sea la luz, y fue al momento la luz. Para ellos era un milagro grande. ¡Wow! Terrible. Pero es que ni siquiera vieron el borde de su santidad y el manto de su grandeza. Y ya se les entró un gran temor. ¿Por qué temes? Les pregunta luego después. ¿Por qué temes? Como hemos cantado antes, en medio de la tormenta, yo soy el Señor. Yo las traigo, yo las quito. Pero yo las llevo con un propósito a tu vida, ¿verdad? Por eso es que, claro, ¿quién es Él? ¿Quién es este? Claro está,
Jesús les reprende por la falta de fe. Pero tú dirás, bueno, porque no tenían fe. Pero es que la falta de fe y el temor forma parte de la vieja naturaleza, de esa que dice Pablo, despojaos de ella. Es lo primero que sintió Adán cuando el pecado te entra, se llenaron de gran temor. Aunque lo quieras evitar, aunque después de aquí salgas, igual sales a la calle, te dan una mala noticia por teléfono y se te descompone el cuerpo de temor. Es nuestra realidad. Pero Jesús está ahí. No temas. No temas. Por eso te digo que la fe sí es abstracta, hace un efecto, pero vemos que es la fe en Dios, lo que es importante. Cuando aún después de haber todo esto, ves que llega el final del ministerio y cuando dice Jesús a dónde va, y le dicen, muéstranos al Padre. Tanto tiempo estoy contigo, nunca desde que me aceptaste y entré en ti, te he dejado solo, siempre he estado contigo. ¿Todavía no te has dado cuenta quién soy? Soy Dios, no el Padre, pero es lo mismo. El Padre y yo, hay una unidad y el Espíritu Santo. Por eso es que, ¿por qué los llevó a sus discípulos en medio de la noche a esa tormenta? Y dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. El cabezal son esas partes un poco más altas de la barca, porque allí están haciendo pie, pero luego hay una parte que es más alta, en un cabezal, y él estaba allí. Aunque la barca tenía allí, no estaba más seco, porque no dice que estaba lloviendo. Eso que a veces lo pintan con truenos y relámpagos, pues yo me lo imagino con una luna llena, donde ves las olas que te meten miedo, que las ha levantado el viento. El caso es que era una gran tempestad. Y estaba en la popa durmiendo en un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Es como si le dijeran, porque estarían achicando el agua. Seguro que ya tenían y estarían achicando. Pero aunque había suficientes, no daban abasto. ¿Tú sabes la de agua que entra en una ola? Un montón de cubos. Es como dijeran, Señor, una mano más no nos iría mal. ¿Tú crees que lo conocían? ¿Tú crees que ellos conocían quién estaba allí? ¿Estás ahí tan tranquilo? Anda, levántate y ayuda. Ellos no sabían que al que despreciaron en el Edén estaba allí para salvarlos. Para todas las tormentas que les vinieran, a partir de ahora, pasasteis aquella, perdisteis, pero ahora estáis conmigo, con el Señor de las tormentas. Por eso es que, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una gran bonanza. Para los discípulos esto era más que un milagro. No empezó a calmarse las aguas, no. Calla y enmudece. ¡Pap! ¿Tú nunca has visto a un niño que está y dice, ¡calla! Y se queda así cortado. No, fue poco a... No, fue al momento. Fue al momento. Mira, el que dijo, hágase la luz, fue hecha la luz. Por eso es que fue de golpe. Dios puede quitar tus tempestades así. O puede mantenerlas porque aún no ha llegado al propósito de que toques fondo. De que digas, Señor,
ahora sí que yo ya no puedo hacer nada. Ellos llamaron a Jesús cuando no podía hacerse nada. Jesús te está mandando un mensaje. Aunque sea ahí, pero habla conmigo, yo sí puedo. No necesitas esperar a que ya lo veas todo perdido. Pero yo estoy ahí, habla conmigo. Habla conmigo. Tráeme tu tempestad. Porque hay tempestades de dos clases. Están las tempestades de fuera, las que te vienen de fuera. Ese problema con los hijos, con la familia, con la multa que te llega, con el trabajo que no tienes. Pero luego estaban las tormentas internas. El miedo, las dudas, las incredulidades. Todas esas tormentas. Jesús les había dicho, pasad al otro lado. Ya estaban dudando. Si yo te digo que cantará 3 veces el gallo, cantará 3 veces el gallo. Si yo te digo que paséis, pasarás. Porque es mi plan. Pero de paso, en el trayecto de tu vida, ahí está, vas a pasar una prueba donde vas a salir todos tus temores. Cuando viene la prueba, ¿qué pasa? No solamente es la tormenta de fuera, es la tormenta de dentro. Es la tormenta de dentro. Por ejemplo, no hace mucho cuando a Darío le dio un coche. Pero escúchame, podría haber sido más gorda. Por ejemplo, si se rompe la bicicleta, para mi hermana Daniela es una auténtica tormenta. ¿Tú sabes lo tormentoso que sería tener que venir andando desde tan lejos? Pero el Señor le libró de la tormenta. Entonces, fíjate, verdaderamente, están las tormentas internas. El temor, la duda, inseguridad, sentimiento de culpa, desprecios, maltrato, baja estima. Jesús te ama y quiere que confíes en Él. Él tiene poder para calmar todas tus tormentas internas y externas, porque a la vez que calmó lo de fuera, trajo paz. ¿Verdad? Trajo una paz interior. Porque verdaderamente, como dice Colosenses, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y les preguntó, ¿y de amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? Mira, habíamos sido abandonados por causa de nuestros pecados allí en el Edén. No fuimos abandonados, pero el pecado nos trajo la separación de Dios. Pero ahora, en la cruz, Él recibió un abandono y después, para que ya no seáis nunca más abandonados. Nunca más yo estaré con vosotros siempre. Para que no tengan miedo en cualquier tormenta. Yo puedo. Por eso es que es muy importante, pongamos verdaderamente, aunque parezca que el Señor duerme, cuando estás en medio de la tormenta, ¿qué dices? Señor, no me oyes, está durmiendo. Esto me va a acabar la vida. No le veo salida. Pero la lección de esta está diciéndote algo. Tiene algún propósito, ¿verdad? Por eso es que es fundamental que sepamos hasta dónde es su poder y hasta dónde Él nos ama. Porque si fuera el Todopoderoso y no nos amara, pero cuando yo miro a la cruz, además veo hasta dónde me ama. ¿Tú te crees que Él ha ido hasta allí a benecer para luego dejarme? No. Si nos fijamos en algunos detalles de cómo se comportó Jesús, fijaros bien, porque Jesús a veces lo miramos tanto como Dios, que
que no vemos a Él como nuestro modelo humano. Miramos tanto a Él como Dios que no vemos como nuestro modelo humano. No te olvides que aunque era Dios, Él lo reconoce antes que Abraham soy yo. Él estaba como segundo Adán, Él estaba como hombre. Él incluso dice, ¿es que crees que yo no puedo pedir a que mi Padre mande sus ángeles? Pero después dice de la resurrección, y Él mandará a sus ángeles. Cuando miramos a Jesús, si lo vemos solo como Dios, tiene también un propósito. Porque Él también está como hombre. ¿Sabes que lo que Él está haciendo como segundo Adán es lo que Dios quería que hiciera el primero y no lo hizo? ¡Wow! Ahora resulta que yo puedo mirar a Jesús como segundo Adán y yo puedo ver dónde yo le fallé y ahora con el peso del pecado, todo lo demás. Pero Jesús sigue siendo mi modelo humano. Y a veces muchos no piensan en esto. Es cierto que Él es Dios, pero Él estaba allí como segundo Adán. ¿Qué es lo que tú ves aquí? Vamos a mirar ahora a Jesús. Me gusta mirar a Jesús. Porque a veces uno dice, a ver, ¿qué me ha enseñado? Quiero practicar todo esto que me ha enseñado. Y dice, no, para un momento. Míralo. Porque a través de los profetas Dios habló muchas veces, pero al final te ha mandado al Hijo y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Míralo. ¿Y qué podemos ver a Jesús allí en medio de la tormenta? Que Jesús confiaba totalmente en el Padre. Jesús estaba en medio de la tormenta en completa calma y paz. Afuera había tormenta, pero Él tenía completa calma y paz. Jesús ejerció la autoridad. Fijaros bien que la autoridad de Jesús le fue dada al primer Adán. Cuando hablo de la autoridad, le fue dada al primer Adán. Dios creó a Adán y dijo, tú ahora eres el Señor, enseñoréate. Tenía toda la autoridad. Y cuando Satanás se la quitó, porque cada uno pertenece a quien es vencido por él. A Jesús le dice, todos estos reinos del mundo me pertenecen. Pero sin embargo el Padre le habla y le dice, pídeme y te daré las naciones. El segundo Adán es Señor de esta creación. En su resurrección es cuando verdaderamente recibe esa herencia. Ahora yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. Pero es que yo mirando al segundo Adán, hombre, puedo ver cómo el primero tendría que haber sido. Y cómo Dios quiere que yo sea. Porque el segundo Adán está usando el poder de Dios. A veces lo pintamos, pero los escribas y los venían a Jesús y le dicen, oye, te vamos a hacer una pregunta. Porque sabemos que el hombre por su propia naturaleza no tiene poder. ¿Con qué poder? ¿O quién te da el poder para hacer estas cosas? El primer Adán tenía poder porque el Señor se lo dio. Tú tienes que hacer esto. Enseñóreate. O sea que cuando mires a Jesús ahí, mira al segundo Adán, aparte de mirar al que paseaba con nosotros en el Edén. Porque él vino a ocupar el puesto, se puso bajo la ley. Todas las cosas que tuvo que hacer, las tuvo que hacer como hombre. En Hebreos precisamente habla, mirar a Jesús en los días de su carne, mirar a Jesús, no en la gloria, en los días de su carne, cómo afrontó todas las tempestades, incluso la peor de las tempestades que fue allí en la cruz. En todo momento confiando en que el Padre, ¿verdad? Entonces fíjate bien, confió totalmente en Dios, estuvo con total calma y paz, ejerció la autoridad que tenía como segundo Adán y cuidó de sus discípulos como la gallina cuida de sus polluelos. Pero ahora fíjate bien, confió totalmente en Dios, estuvo con total calma, ejerció toda su autoridad y cuidó de sus discípulos. ¿Cuál de estos cuatro
crees que es el principal sobre el que todo lo demás se sostiene. Confío totalmente en el Padre. Jesús quiere llevarlos. Si tú confías totalmente en mí, aunque no entiendas lo que yo estoy haciendo, porque la fe no es para que ocurra lo que yo quiero. La fe, si tú confías totalmente en mí, estarás en medio de las tormentas en perfecta paz, en perfecto descanso. Mantendrás la autoridad, tendrás la fe que te delego y verdaderamente tú cuidarás de mis corderitos, tú cuidarás de las ovejas, tú cuidarás de la familia, tú cuidarás de todo lo que el Señor te ha puesto en tu mano. Por eso es que la dominante de todas es la total confianza en Dios. Y los primeros cristianos que entendieron esto iban cantando a la muerte, porque sabían, lo ves en la Biblia, yo sé que mi Redentor vive y aún después de todas estas cosas, ¿verdad? Él nos da la fe, la paz, el gozo. Lo que Jesús empieza, lo acaba. ¿Qué empezó? Pasad tal. Llegaron al otro lado. Lo que el Señor ha dicho sobre tu vida, el que la empezó, la acabará. Por eso es que damos gracias al Señor. Hay tiempo. Yo le pido, más que el hecho de que crezca nuestra fe, es que crezca nuestra fe en Él. Porque habrá momentos tan duros que te dirá, como dice, la victoria está en estar en perfecta paz, en descansar. Es mi pelea. Habrá otra que dirá, no, hijo mío, no. Toma, yo ahí te los entrego derrotados, ya se les metió el miedo en el cuerpo, salieron corriendo, se mataban entre ellos, ¿me entiendes? Tú vas a recoger. Pero es Dios el que te enseña. Ha planeado toda la eternidad para nosotros. Quiere muchos hijos como su hijo y que Él sea el primogénito. Eso era imposible y lo ha hecho. Y esa pregunta, ¿por qué estáis tan atemorizados? ¿Por qué todavía no me conocéis? ¿No tenéis todavía la fe que yo quiero que pongáis en mí? ¿Cuándo te sacará de la tormenta? Cuando le entregues. Hágase tu voluntad. Entrégaselo. Entrégale. Por eso es que es muy importante. Damos gracias al Señor por esta palabra. Después terminaremos. Padre bueno, gracias, Señor Jesús. Para ti todas las escenas son vivas. Tú eres Dios de vivos, Señor Jesús. Tú en aquel momento en la barca tenías tan presente la tormenta que vino sobre Adán y Eva. Esa tormenta que vino no con grandes truenos, sino con palabras dulces para hacer pensar que Dios no te ama, para hacer pensar que es que Dios no quiere que tú tengas poder. El enemigo le vino con esa tormenta, es que Dios no quiere que tú seas como Él. Ven conmigo, créeme a mí. El enemigo les metió la duda, les metió el temor, les metió todas las cosas. Las tormentas del enemigo vienen suaves a veces. Oh, sí, Señor. Nadie las pasó. Todos caímos. Y Jesús vino a por los que amaba. Gracias, Señor, porque mis tormentas no me las trae el enemigo así porque sí.
Y si alguna viene de Él es porque tú se lo has permitido, pero siempre tú tienes propósito. Yo creo en ti, no hay otro más poderoso. Cuando tú le decías, calla, callaba, y cuando decías, sal de Él, salía. Sí, Señor. Por eso es que te damos gracias, Señor. Que este año, Señor, sea el año de crecer en fe, pero en fe en ti. Que sea un año de caminar en este mundo como caminábamos en el Edén. Que sea un año de conocerte, un año de comunión contigo. Porque tú nos llevas a los desiertos para hablar a nuestro corazón y allí hacernos ver que no es Dios mío, sino amado mío. Mi Salvador, mi Señor, mi esposo. Te doy gracias, Señor. Porque ciertamente tú vas a hacer una gran obra, tu reino sigue trabajando y tu reino sigue trabajando en nosotros como la levadura, sigue trabajando en nosotros como la semilla de mostaza, sigue trabajando en nosotros porque es tu Espíritu Santo el que está trabajando en nuestras tormentas de fuera y en nuestras tormentas de dentro. Pero ahora te pedimos, Señor, porque en esta iglesia hay tormentas, tormentas entre matrimonios, tormentas personales, hay tormentas, Señor. Te pedimos, Señor, que extiendas tu palabra. Tu palabra es la que verdaderamente desata, rompe toda tormenta, rompe toda atadura, rompe, Señor, todo lazo. En el nombre de Jesús, Señor, glorifícate este año. A ti, Señor. Tú eres la luz en medio de la oscuridad. Amén, amén. Tu palabra resonó. Oh, sí, Señor. Gracias, Padre. No era la tormenta que había 5 metros, 10 metros, 100 metros, 1 kilómetro. Era a todo el lago, a todo el viento. Gracias, Señor. Oh Dios, trae, Señor, trae fe. Que no tengamos temor nunca. Santo, Señor. Tú nos has liberado, oh Dios. Alabamos tu nombre. Esas ascuas, esas reminiscencias del primer Adán. Me escondí porque tenía miedo. Eres digno, Sácala de nosotros, Señor. Señor. En el Sácala. nombre de Jesús. Gracias por tu paciencia. Porque tú tuviste paciencia con tus discípulos. Porque tú tenías un proyecto y un final para ellos. Y así lo tienes para nosotros. Amén. Muchas gracias, Padre Santo. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Jesús. Porque estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a ti. Gracias. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Gracias. Vamos a cantarle al Señor. Con alegría y gozo, hermanos, porque hay victoria. Diste al hombre un lenguaje muy bello. Tú nos diste la música para adorarte. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Dice, yo quiero ser un adorador. Adorarte en espíritu y santidad. Adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Yo quiero ser un adorador. Gloria a ti, yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad. Adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor. Dilo, un adorador. Yo quiero un lenguaje muy bello. Tú
Tú nos diste la música para adorarte. Estoy agradecido y dice y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser Señor, dilo, un adorador. Y declaramos un adorador. Para despedirnos hoy, la bendición está en la palabra. Y como veréis, es el Dios que siempre habla de lo mismo. Es un poco extenso, pero ten paciencia. Ya lo conoces, pero no importa. Es como cuando el Espíritu Santo te está recalcando algo. Quiero que te vayas con esto recalcado. El Salmo 46, del 1 al 3 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas, y también los montes a causa de su braveza. Eso en el Antiguo Testamento. En el 9 y a corto, Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó para todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que los justifica? ¿Quién es el que los condenará? Si Él murió, más aún, también resucitó, que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todos los tiempos. Somos contados como ovejas a matadero. Antes en todas las cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Jesús, en Cristo Jesús, de amor de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias. Gracias.